Muchas gracias, Ivonne. Pues estoy a la orden y la verdad sí nos sorprendió lo que ayer sucedió, porque Sergio Gutiérrez no solamente pues es mexicano como nosotros y deberíamos de tener fraternidad hasta donde nuestras posturas ideológicas lo permitan, Claro. pero es el presidente de la mesa directiva y según nuestro reglamento, él debe abonar por la unidad y este adjetivo no lo podemos tolerar, ni lo toleraremos, ni lo aceptamos, porque además es totalmente falso, ni es propio en este momento hacer esos señalamientos contra nadie, porque Morena está utilizando una coyuntura profunda de carácter pues, político, lo que le enfrenta a nuestro país, para construir un discurso político trasnochado, y porque además lo que nos pedía Sergio no era que nos solidarizáramos con los mexicanos, no, era que aceptáramos una política errática que tiene Morena, y eso no lo podemos hacer. Es decir, se les pedía que se alinearan, que dijeran va todo bien en el gobierno sin un diálogo, coordinador Rubén Moreira, porque no termina de quedar claro si escuchamos los mensajes de la mandataria federal y escuchamos este llamado de los legisladores, si la convocatoria viene del Ejecutivo Federal o solo es una iniciativa buena, pero una iniciativa al fin únicamente de los legisladores. Pues eso nunca se aclaró, porque realmente la jefa del Estado mexicano, que es la responsable de todo lo que esto suceda y cómo se enfrente, pues no ha abierto la puerta para un gran diálogo nacional. Al contrario, ella ha señalado y utilizó lo que ella dijo, pues que no va a hablar con la oposición, sino que hablaría directamente con el pueblo. Paréntesis, Morena no está hablando con el pueblo, Morena está este, resolviendo como ellos creen que corresponde. Y en el caso de lo que nos pasó en la Cámara, insisto, es la construcción de una narrativa pues de defensa de la patria, que les permita que nadie los critique. Y eso no es posible, ¿verdad? Yo he insistido que si ellos necesitan de la unidad, pues todos estamos listos, pero tendría que venir también de allá una serie de acciones que demostraran lo mismo. Por ejemplo, un gobierno de unidad nacional, Ujú. donde las mejores y mejores mexicanos estuvieran, porque ahorita tenemos un pésimo canciller, por ejemplo. Entonces, o expertos en economía, no me refiero a gente de los partidos necesariamente, a gente de la sociedad, Claro. pero no viene de allá para acá eso. Así es, diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, estamos conversando con él y le preguntaría, usted señalaba ayer en su mensaje de respuesta al diputado presidente que la unidad se construye, que se construye con diálogo, con respeto, escuchando también a la otra parte y subrayaba un recordatorio que efectivamente Morena es mayoría, pero que en las urnas ganó el 54% de los votos y que no se quiere escuchar al resto, al 46% que también pues está representado en los legisladores que como ustedes pues fueron votados y por eso están ahí en la Cámara. Efectivamente, la oposición representamos al 46% de los mexicanos que no está de acuerdo con esa opción política que se llama Morena. Y nosotros entonces lo que pedimos, pues es un gran diálogo, pero sobre todo que Morena respete a la mitad de la población que no votó por ellos. Y en este caso concreto, en el horizonte hay nubarrones, hay amenazas que todos conocemos. Pues que eche mano de las mejores mentes del país para resolver los problemas, por un lado. Y por otro, que acepte errores. En diciembre bajó el presupuesto del Instituto Nacional de Migración, bajó el presupuesto para la defensa de los mexicanos en el extranjero, bajó el presupuesto, casi lo desaparece, de la organización que se dedica a defender a los refugiados. Hoy mismo no tenemos director del Instituto Nacional de Migración, no ha sido ratificado y todo el mundo dice que va a ser el gobernador de Puebla, él, el exgobernador de Puebla, él lo dice. No tenemos ratificado al embajador
de México en Estados Unidos. No hay director de la Comar, que es la protección de los refugiados. Bueno, pues no hay ganas de sacar las cosas, hay ganas de construir una narrativa. Ni siquiera han ratificado a Tatiana Cloutier en el Instituto Mexicano del Exterior, coordinador. Es lo que le señalo. Hay una narrativa y entonces nos quieren llevar a ese discurso un poquito decimonónico de unos contra otros, ¿verdad? Incluso yo ayer escuchaba en un debate que alguien decía, no, pues es que Miramones y Mejías, y dice uno, mira, lo que es utilizar la historia de conveniencia. Miramón y Mejía, los dos, es cierto, apoyaron a Maximiliano, pero combatieron a los americanos, uno en el castillo de Chapultepec y otro en la Angostura. Vaya, vaya. Sí, Dato o muy sea, es usar la relevante. historia, es usar la historia a la conveniencia. Es como si yo dijera, bueno, el gran aliado de los americanos fue Benito Juárez por los tratados de Maclean Ocampo que se dio una parte del territorio. Bueno, pues es sacar del contexto las cosas, pero es meternos en unos debates que ahorita no ayudan a México. Y la palabra traidor no se lo vamos a aceptar a Sergio Gutiérrez. Así es, decía ayer en un pronunciamiento la dirigencia de su partido, coordinador Rubén Moreira, que el PRI no negocia con terroristas ni con criminales. ¿Esto se refiere a qué? Bueno, la dirigencia de nuestro partido ha sido muy clara, la violencia está creciendo. De hecho, a todos los invito a ver la cuenta de nuestro presidente y del partido, donde se va señalando el número de muertes que conocemos que se está dando todos los días. Y nosotros no vamos a defender una situación que ampare hechos como los que acontecen en Sinaloa. O sea, estamos en esta dificultad por tres cosas, porque no hubo combate a la seguridad en los pasados 6 años, por una política económica errática, y la tercera, porque no tenemos política migratoria. Es a lo que se refería a nuestra dirigencia nacional. Gracias, coordinador. Hay en el documento un párrafo que me parece rescatable al margen de firmas. Quizás sea un buen reconocimiento, una buena premisa para los trabajos legislativos que el Congreso retomará en sus cámaras el próximo 1 de febrero. Dice el documento: afirmamos que el tema de la seguridad y de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas no han podido tener un enfoque integral y coordinado entre Estados Unidos y México, y es necesario adoptar las medidas sustantivas bilaterales y contundentes para debilitar estas organizaciones dotadas de armas de alto poder que en buena medida se fabrican en Estados Unidos y son enviadas de forma ilegal a nuestro país. ¿Cómo traducir en legislación, en política pública, este reconocimiento que me parece pues inédito, porque no se asume nunca omisión por parte de la mayoría oficialista, diputado? Sí, pero aceptan que hay un fracaso en el combate al crimen en los pasados 6 años, pero tratan de construir una narrativa que es, esto es culpa de los americanos porque allá se producen las armas. Efectivamente, O sea, sí. al final siempre hay un discurso oculto. Ahora, efectivamente, las armas entran desde los Estados Unidos. Sí, pero 6 años anteriores no tuvimos una sola campaña de desarme. En los 6 años anteriores no tuvimos nada más que descalificar. Mire, si usted recuerda, hay un incidente que pasa en tiempos de Felipe Calderón que se llama Rápido y Furioso, que estuvo Sí, muy mal. Bueno, ese incidente se usó como una narrativa por el pasado gobierno, así es. pero no hizo nada para detener el flujo de armas. O sea, una demanda en Estados Unidos, pues es un discurso político, tan sencillo como eso. No hubo campañas de desarme, no hubo acciones en contra de los grupos criminales, no se reforzaron las fronteras. Bueno, el día de ayer todos vimos en las redes como una familia es perseguida ahí en Nuevo Laredo. Cuando se acerca la policía es omisa, por no decir otra cosa. Ese es el problema que tenemos en este país, ¿no? Así es, y por eso lo que importa es construir políticas, acuerdos
construirlos y no nada más este discurso o estos pronunciamientos. Aprovechando que lo tenemos, diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, me gustaría compartir con usted que esta mañana se ha manifestado la presidenta de la República en contra de los legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión, pues dice que los legisladores deben ganarse el voto del pueblo. Si usted me lo permite, podemos escuchar el audio de la mandataria y después le pediría una opinión al respecto, diputado. Yo estoy en contra de las listas de plurinominales. Hay que ganarse el voto de la ciudadanía. ¿Qué plantea Gerardo? Que tiene que haber representación de las minorías, pero es mejor pues que haya una representación de las minorías distintas y que sean menos. También no se necesitan 500 diputados. Y también la revisión del gasto de los partidos políticos y también de cuánto cuestan las elecciones. Ahí estamos conformando un grupo de trabajo que permita pues hacer una propuesta donde haya representación de minorías, pero que se vayan a territorio a ganar el voto del pueblo y no las listas. Entonces habría que preguntarle a Gerardo si defiende las listas o defiende la representación de minorías. Pues ahí se refería a Gerardo Fernández Noroña, la presidenta Claudia Sheinbaum, presidente del Senado. Pero ¿usted qué opina respecto a esto, diputado Moreira? Bueno, seguramente se refería a Gerardo Fernández Noroña, que cuando se dijo que iba a desaparecer los plurinominales, pues se alarmó. Segundo, ¿quién va y vota? Pues no necesariamente queda reflejado en un lugar que se llama Congreso, porque puede ser que su candidato pierda, aunque pierda con un 46% de los votos frente a un 54%. Entonces usted dejaría una gran parte de la población sin representación. Hay países que todo es lista, hacen unas listas de 300, 400 diputados, y entonces si tú tienes el 50%, pues sacas los 50% primero que estén ahí. Eso se llama representación pura. Hay países como Alemania, de donde nosotros copiamos una parte que, por cierto, tiene más o menos 500 diputados, Alemania, sin tener el número de población que nosotros, que combina mayoría y lista. Y la lista compensa las proporciones. En México hay una distorsión. Tenemos candidatos de mayoría y plurinominales. Que una corrección, sí hacen campaña, ¿eh? Todos los que somos plurinominales hacemos campaña en todo el país de alguna manera, pero que aquí en México no se compensa exactamente la proporción. Por eso hoy Morena, que tiene el 54% de los votos, se quedó con el 75% de los diputados. Eso es lo que deberíamos de evitar, eso es de lo que deberíamos de estar hablando, de por qué en este país hay desproporciones. Eso es, yo agregaría algo. ¿A quién le están mandando el mensaje? ¿Qué creo yo? Que Morena quiere desaparecer al Partido del Trabajo y al Partido Verde, porque el Partido del Trabajo y el Verde no ganaron ningún distrito de mayoría. Eso es lo que quieren desaparecerlos. Y eso, bueno, pues eso es como lo del nepotismo, ¿no? Es muy buena, no es muy buena su hipótesis. Y por cierto, sobre el nepotismo también dijo esto. Y con esta le pedimos que nos acompañe para que nos dé una opinión de lo que dijo la presidenta hoy. Primero vamos a enviar la reforma de no reelección y no nepotismo. Esa la vamos a enviar en febrero, que es una reforma constitucional, para que en ningún puesto de elección popular haya reelección, regresar a la Constitución de 1917. La segunda es no nepotismo, que en los puestos de elección popular no pueda ser de manera directa en el siguiente periodo la elección de la esposa, el esposo, el hijo, la hija, familiares, porque se presta a que haya una continuidad y el uso de recursos para que quede un familiar. Esas dos reformas las vamos a enviar a principios de febrero y tienen que ver con reformas electorales. Su opinión, diputado Rubén Moreira. A ver, muy rápido. Yo creo que no asesoraron bien a la presidenta. La Constitución de 1917 prohibía la reelección de presidente de la República y de gobernadores, pero sí había reelección de diputados, ¿eh? Esta fue hasta los 30 cuando se quitó. Entonces, eso es importante ponerlo sobre la mesa. Segundo tema, yo he visto mucha gente que va a reelección y que pierde, ¿eh? Porque entonces el pueblo es el que juzga. Claro. Pero de nueva cuenta, ese mensaje no es para la oposición, es para el PT y para el Verde, que ya se quieren deshacer de él. Y la otra, en cuanto al nepotismo, el nepotismo es que una persona no contrate
a un familiar en un cargo público. Eso es nepotismo hasta ahora. Por supuesto. Lo otro, pues es una situación que se da no solamente en México, en el mundo, que habrá que discutirlo, pero también es un mensaje dentro de su partido, y lo digo con todo respeto, como somos los priistas, muy respetuosos, porque el mensaje se lo está mandando al señor Salgado, el mensaje se lo está mandando al señor Gallardo. Más allá de que yo estoy en contra del señor Salgado, pues es evidente que es muy popular, ¿no? Claro. Entonces los mensajes son para ellos. Ahora, ¿qué me preocupa, Ivonne? Que hay toda una maquinación para restringir derechos. Por ejemplo, en este caso se restringen derechos, pero vi ayer Coordinador, votaron... ¿me permite un minutito? ¿Vamos a un corte y regresamos? Sí, claro. Gracias. Muchísimas gracias al diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en Cámara de Diputados, por esperarnos y retomar este tema tan importante. ¿Qué es nepotismo y qué no es nepotismo? ¿Y a quién va dirigida esta iniciativa que la presidenta de México anuncia que va a enviar pronto para que los hijos de los que ya tienen poder pues no sean contratados en cargos? Creo que se nos fue el coordinador. Uy, qué pena. Aquí estoy. Ahí lo tenemos, muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que, te estaba escuchando, Okay. La iniciativa no está referida a la contratación, más bien está referida a la elección. Esa es una modificación, bueno, ¿verdad? Sí, eso se puede obviamente discutir, pero a mí me llama la atención cómo hay una limitación de derechos. Claro. Porque eso es, ahí hay una limitación de derechos políticos y puedo... derechos humanos. Sí, claro. Te puedo decir que hoy un municipio que disminuyó la inseguridad es Apodaca, y está el hijo de un exalcalde, de alcalde, y disminuyó la inseguridad cuando todo el país creció la inseguridad. Entonces, pues yo creo que lo que debería de premiarse es la eficiencia. Pero volvemos, ¿a quién es el mensaje? Pues el mensaje es a estos personajes que yo te señalé, ¿no? Claro. Y me llama la atención también esta parte de reducir derechos y de amenazar libertades. Ayer o antier, en la Cámara de los Senadores, en una comisión, se votó, o se anunció votar, una iniciativa para que fueran sujetos para ser vigilados, públicamente expuestos, a los familiares de los políticos. Entonces imagínate, tú tienes un primo que es político y te van a empezar a vigilar tus cuentas. Esta es la intervención del Estado en la vida pública, en la vida personal, ¿no?, de todo un país, ¿no? Pero eso estaría incluso afectando, por ejemplo, ahorita se me ocurre a los poblanos, al gobernador de Puebla, a su primo, el senador Mier, al hijo del senador Mier, es decir, porque hay muchos de este tipo, ¿no? La que se refiere a esto que se llama nepotismo, pues imagínense. Y además yo le puedo decir que en este caso de Puebla, y perdón por meterme en eso, pues todos vimos cómo eran contrarios en proyectos políticos, ¿eh? Por supuesto. Y ya solo porque fueron primos, algún día. Pues sí, que es algo que ellos no decidieron, ¿no? Así es. Pues se van a anular. Pero le pongo sobre la mesa lo otro también, Ivonne. Ayer en el Senado se estaba discutiendo si los familiares de las personas políticas son también personas políticamente expuestos, es decir, esos que se tienen que ser vigilados por el sistema de investigación, la unidad de investigaciones financieras del país. Entonces, Ivonne Melgar tiene un día un primo que es político, y entonces esta unidad se puede meter a sus cuentas aunque usted no tenga relación con él y no lo conozca. Ni lo conozco porque mi mamá no se llevaba bien con el papá de ese muchacho, sí, digamos. Entonces, usted junte todo esto y pareciera que el Estado mexicano se quiere meter en la vida de las personas. Y si a usted suma también lo que se está haciendo en materia de educación, pues ¿a dónde vamos a ir a dar, no?
Pues yo creo que si citamos, nos amparamos en el artículo primero de la Constitución y nos hacemos llegar de lo que son pues los instrumentos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, quedaríamos a buen resguardo. Me llama la atención también que ahora ya en el Senado el propio presidente Gerardo Fernández Noroña citaba a Naciones Unidas, qué bueno, para hablar de la soberanía. Y pues quizás eso nos pueda ayudar, coordinador Moreira, para salir de estas confusiones sobre nepotismo y cómo cuidar que la representación popular pues sea apegada a derecho. Y yo creo que regresar un poquito a los problemas que tiene este país. Este país tiene un grave problema de seguridad que hay que trabajar entre todos. Hay ahora en este momento buenas prácticas. En Coahuila, por ejemplo, hay muy buenas prácticas. O incluso, mire, yo tengo que reconocer al gobernador de Chiapas que está trabajando. Se nota, Mucho, ¿no? haciendo un Entonces, contraste con lo que recibió. sí, claro, y uno tiene que reconocerlo, como también decir que el gobernador de Tabasco, de Morena, no hace absolutamente nada. Entonces tenemos que trabajar por la seguridad, tenemos que resolver el tema migratorio. Este gobierno no tiene una política migratoria y eso está haciendo sufrir a mucha gente. Y tenemos que definirnos en nuestro futuro de política económica. ¿Qué parte del mundo es nuestro bloque? ¿Cómo aumentamos nuestra competitividad? ¿Cómo invertimos en eso? Entonces, si resolvemos esos problemas, vamos a avanzar mucho. Si seguimos haciendo lo que hizo el presidente de la Cámara, polarizar entre nosotros, meter temas polémicos, pues quién sabe dónde vayamos a dar, ¿no? Efectivamente, pues le agradecemos muchísimo al coordinador de la bancada del PRI en Cámara de Diputados, el diputado Rubén Moreira Valdés, que nos haya acompañado esta mañana y estaremos muy pendientes pues ya de la presentación de las agendas legislativas parlamentarias para la otra semana y el primero arrancando el próximo periodo ordinario de sesiones, diputado. Le agradezco mucho su llamada. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por acompañarnos, poner en perspectiva lo que significa la unidad en términos políticos, cómo construir el diálogo, lo que viene con estas iniciativas anunciadas. Muy interesante el debate que se va a abrir, que ha anunciado hoy la presidenta de México.